Buen día, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar los ejercicios de dilatación y empezamos con el ejercicio número 2, que consiste en que un agujero circular en una placa de aluminio tiene un diámetro de 100 centímetros a 0 grados centígrados. ¿Cuál será su diámetro cuando la temperatura es de 100 grados centígrados? Si el coeficiente de dilatación lineal es igual a 2,3 por 10 a la menos 5. Bueno, nos pide hallar la placa de aluminio. Hacemos nuestra pequeña gráfica. Esta sería la placa de aluminio que tiene un agujero circular. Ahora extraemos los datos, que sería el diámetro inicial, que es de 100 centímetros, la temperatura inicial, que es de 0 grados centígrados, la temperatura final, que es de 100 grados centígrados, y el coeficiente de dilatación lineal, que es el aluminio, que es igual a 2,3 por 10 a la menos 5. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula, que sería variación del diámetro, es igual a diámetro inicial, por el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Como bien sabemos, la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso nos daría que la variación de temperatura es igual a 100 menos 0, lo que nos da 100 grados centígrados. Ahora sí, de esta manera recién reemplazamos en nuestra fórmula, que sería variación del diámetro es igual al diámetro inicial, que es 100 centímetros, por 2,3 por 10 a la menos 5, que es el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura, que es 100. Hallando todo esto, la variación de diámetros nos da que es 100,23 centímetros. Continuamos con el ejercicio 3, que consiste en que un alambre de aluminio se dobla en forma circular dejando una abertura de 1 centímetro. Hallar la nueva abertura si uniformemente es enfriado en 200 grados centígrados y el coeficiente de dilatación lineal es igual a 2,3 por 10 a la menos 5 del aluminio. Extraemos los datos. Dice que hay un alambre que se dobla en forma circular dejando 1 centímetro de abertura. Nos pide hallar la nueva abertura si este se ha enfriado a 200 grados centígrados. Entonces sabemos que la variación de la abertura inicial sería de 1 centímetro, el coeficiente de dilatación del aluminio, que es igual a 2,3 por 10 a la menos 5, y la variación de la temperatura es igual a menos 200. La fórmula que vamos a usar va a ser variación de abertura es igual a abertura inicial por el coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Y este nos va a dar que la variación de la abertura es igual a menos 0,00046 centímetros. Ahora sí reemplazamos lo que es la abertura que nos pide, que va a ser igual a la abertura inicial por más la variación de la abertura que nos salió. Este es igual a 1 menos 0,0046 centímetros, lo que nos da, y como respuesta es 0,99 centímetros. Continuando con el cuarto ejercicio, que dice que una barra de acero tiene 3 centímetros de diámetro a 25 grados centígrados. Un anillo de bronce tiene un diámetro interior de 2,992 a 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura común entrará justamente el anillo en la barra si el coeficiente de dilatación del acero es igual a 1,1 por 10 a la menos 5 y del bronce 1,9 por 10 a la menos 5? Extraemos los datos, que nos da que el diámetro de la barra es igual está a 25 grados Celsius y su diámetro es igual a 3 centímetros. El diámetro del bronce ya también es igual a 2,992 centímetros y sus coeficientes de dilatación del acero y el coeficiente de dilatación del bronce respectivamente 1,1 por 10 a la menos 5 y 1,9 por 10 a la menos 5 también. Como nos está pidiendo a qué temperatura común entrará, significa que el diámetro del acero más la variación del diámetro del acero va a ser igual al diámetro del bronce más la variación de diámetro del bronce. Reemplazamos en cada uno y nos quedaría como ecuación, sería 3 más 3 por el coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Y este va a ser igual a 2,992 más 2,992 por la dilatación del bronce por su variación de temperatura. Ahora sí reemplazamos todo y nos va a quedar 0,008, que va a ser igual a 2,992 por 1,9 por 10 a la menos 5 menos 3 por
1,1 por 10 a la menos 5 por la variación de la temperatura. Al reemplazar todo, nos da que la variación al resolver, todo, nos da que la variación de temperatura va a ser igual a 0,008 entre 2,3848 por 10 a la menos 5. Y este nos va a dar que la variación de la temperatura es igual a 335,46 grados centígrados. Bueno, a continuación les voy a explicar el ejercicio 9 de dilatación que nos dice a la temperatura inicial 20 grados centígrados, la longitud de los lados de una placa cuadrada de cobre es 4 centímetros, hallar el cambio que experimenta el área de la placa si ésta se calienta hasta la temperatura de 120 grados Celsius. Y el coeficiente de dilatación es 1,7 por 10 elevado a la menos 5 centígrados elevado a la menos 1. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es sacar nuestros datos. ¿Qué nos dice? La temperatura inicial es de 20 grados, la temperatura final es 120 grados. El coeficiente de dilatación lineal, que es 1,7 por 10 elevado a la menos 5 centígrados a la menos 1. Como nos dice que es una placa cuadrada, tenemos un área inicial, que es 4 centímetros, pero eso tenemos que elevarlo al cuadrado. Sería 16 centímetros al cuadrado. Ahora, nos apoyamos de la fórmula variación del área es igual al área inicial por 2 por coeficiente de dilatación lineal del cobre por la variación de la temperatura. El área inicial tenemos un coeficiente de dilatación también, la variación de la temperatura, simplemente restamos en la parte de aquí, 120 menos 20. La variación de la temperatura sería 100, no nos olvidemos de las unidades, y ahora simplemente reemplazamos. 16 por 2 por 1,7 por 10 elevado a la menos 5 por 100. Introducimos todos esos valores a la calculadora y nos saldría 0,054 centímetros cuadrados, que este vendría a ser el cambio que experimenta el área de la placa. Con el ejercicio 10 nos dice hallar el aumento en el volumen que experimenta 16 litros de alcohol etílico cuando su temperatura aumenta en 30 grados Celsius. El coeficiente de dilatación volumétrico del alcohol etílico es 11 por 10 elevado a la menos 4 Celsius a la menos 1. En este ejercicio, lo primero que tenemos que realizar es extraer los datos. Nos dice que el volumen inicial es 16 litros. El coeficiente de dilatación volumétrica, que sería 11 por 10 elevado a la menos 4 Celsius a la menos 1. Y la variación de temperatura, que es 30. Simplemente para este ejercicio tenemos que apoyarnos de la fórmula variación del volumen es igual volumen inicial por coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de la temperatura y reemplazamos en cada uno de estas. Volumen inicial sería 16 por 11 por 10 elevado a la menos 4 por 30. Variación del volumen sería lo mismo que 0,53 litros. Y este vendría a ser el aumento del volumen. Por último tenemos el ejercicio número 12 de dilatación que nos dice la montura de unos lentes de plástico de coeficiente de dilatación lineal 1,3 por 10 elevado a la menos 4 grados Celsius presenta agujeros circulares de radio inicial 2,20 centímetros a la temperatura inicial 20 grados Celsius y nos pide a qué temperatura debe calentarse la montura para insertar los lentes de radio 2,21 centímetros. En este ejercicio nuevamente extraemos todos nuestros datos para facilitar la ecuación y nos dice que el coeficiente de dilatación lineal es 1,3 por 10 elevado a la menos 4 grados Celsius. El radio inicial, que sería 2,20 centímetros. La temperatura inicial, que sería 20 grados Celsius. Y el radio, que sería 2,21 centímetros. Ahora, en la variación del radio sería lo mismo que radio menos el radio inicial. Variación del radio sería, simplemente restamos 2,21 menos 2,20. La variación del radio sería 0,01. Nos apoyamos de la fórmula variación del radio, que sería radio inicial, por el coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Ahora,
Aquí necesitamos la variación de la temperatura, que es lo que nos pide, que sería despejando variación del radio entre radio inicial por el coeficiente de dilatación. Reemplazamos, tenemos la variación de R, que es 0,01, sobre radio inicial, está en la parte de aquí, 2,20, por el coeficiente de dilatación lineal, que es 1,3 por 10 elevado a la menos 4. Operando esto tenemos 34,97 grados Celsius. Ahora, para calcular la temperatura, tenemos que realizar lo siguiente, que temperatura es igual a temperatura inicial más variación de la temperatura, que sería la temperatura inicial, 20 grados, más lo que nos salió en este momento, 34,97 grados. Hacemos una suma donde nos saldría que es 54,97 grados Celsius. En conclusión, la montura se debe calentar aproximadamente a 55 grados Celsius para que los agujeros tengan un radio de 2,21 centímetros.